Y vamos a Job 35:10, porque en la palabra del Señor vemos que en la noche Dios de alguna manera nos hace cantar. Dice, ¿dónde está mi Dios hacedor que da canciones en la noche? ¿Qué da el Señor? Canciones. El Señor te puede dar una canción esta noche o en tu noche. Yo le había pedido a Nico que podamos investigar este versículo en varias versiones y lo comparemos, porque cuando habla de canciones también en otras versiones habla de fuerzas, habla de inspiración en medio de la noche. Dice, pero nadie dice, ¿dónde está mi Dios? Que infunde fuerzas por las noches. Wow, me encanta esa versión. Dice que da canciones en la noche. Otras versiones dice, el que hace resonar canciones en la noche. Dice, bueno, esas tres dicen lo mismo, que llena la noche de cantos de júbilo. Y la noche está relacionada con aquellos momentos en donde tal vez no hay canto de júbilo. Porque pueden haber días en donde no hay cantos de júbilo, donde no hay ganas de cantar de esa manera, pero el Señor en esos momentos nos da canciones en medio de la noche. Y si vamos a la diapositiva nuevamente, vamos a iniciar este mensaje. Y yo podía investigar que en la noche pasan muchas cosas. Aparte de dormir, pasan cosas a la noche. Hay una canción que el pastor siempre dice y la menciona de Samuel. Yo no sé si me ven, porque soy tan chiquitita y con la computadora esta, no se la voy a abrir un poquito más. Ahí está. Bueno, no hay nada que hacer. Vemos que en la noche el pastor siempre menciona esa canción que dice, si esa almohada hablara, ¿qué diría? Porque la noche de alguna manera se la toma, ¿no? Cuando uno tiene ganas de llorar, espera la noche, apaga la luz y no te escucha nadie, no te ve nadie aparentemente. Pero el Señor sí ve qué pasa la noche, qué pasa en esos momentos de dificultad. Y vamos a ver, la noche siempre ha estado asociada al miedo. ¿Cuántos tenían miedo? De chiquitos, Huguito, quiero decir, no quería apagar la luz. Me va a matar cuando yo... No, pero pasa, tenemos miedo. ¿Viste cuando está todo apagado y, no sé, está el ropero y vos ves ahí la forma de un monstruo? Bueno, hay temores a la noche, a la inseguridad, a la tristeza. Por eso no es extraño, yo veía algunos estudios en internet de especialistas médicos que afirmaban que cuando se va acercando la noche, cuando se acerca la hora, más tarde dice que los síntomas de depresión, de dolor físicos y emocionales comienzan a ser más graves, se empiezan a agravar. No sé si alguna vez le pasa que le duele el pie y a la noche le duele más. Y si estabas triste, a la noche estás más triste. Porque la noche en sí, la noche natural que el Señor creó, de alguna manera puede tomarse de esta forma. En lo natural vemos que es así. Pero yo veía que si nos metemos en la palabra del Señor, la noche también es utilizada en diversos pasajes bíblicos para representar algunos problemas o adversidades, como recién lo habíamos dicho. También se nos enseña, no sé si recuerdan ese pasaje que dice que nosotros somos del día, no somos de la noche. Pero que seamos del día no quiere decir que en algún momento de nuestra vida tengamos que pasar por algún momento de la noche, por alguna etapa de la noche. Y acá yo ponía algo muy interesante que creo que es ciertísimo. Si veíamos en Job 35:10 que el Señor da canciones en la noche y nos puede hablar en la noche, si Dios quiere demostrar ese hecho de que Él nos habla, muchas veces va a provocar la noche en nosotros. Y el pastor hablaba acerca de esto en estos días y hay cosas permitidas, hay cosas que el enemigo provoca, ¿no? Cosas malas, pero hay cosas que el Señor mismo las provoca para que tal vez surja una canción nueva en nosotros, para que surjan palabras del fondo de nuestro corazón que sean especiales. El pastor hace un tiempo nos enseñaba acerca de David y hoy cuando le escuchaba a Camila en la alabanza me gozaba porque
David y la historia de Saúl es una de las enseñanzas más grandes, ¿no? De lo que pasa cuando alguien tiene ese don de poder expresar a través de canciones, a través de la música, lo que había en su corazón. David, a través de todos los salmos, vemos que cuando estaba triste, cuando estaba alegre, él expresaba cosas a través de esas canciones. Y hay algunas de ellas que son especiales. Y nuestro pastor hace un tiempo atrás nos enseñaba que hay algunos de ellos que van a encontrar en el título que dice Mictam de David. Vamos a la siguiente diapositiva y vamos a ver y recordar, porque algunos de ustedes tal vez lo recuerdan, ¿qué significa Mictam? La palabra Mictam quiere decir grabado o permanente. Y esto nos habla de aquello que es sustancial, que es duradero, que está bien afirmado, que está fijo. Es algo que no se mueve. En Salmos 57:7, David dijo que su corazón estaba firme. ¿Cuántos podemos decir eso? Nuestro corazón está firme en el Señor. Y eso es lo que significa Mictam, estar firme en medio de cualquier adversidad. Y yo entre paréntesis ahí ponía en medio de la noche. Cuando los problemas surgen, cuando tenemos alguna dificultad, alguna amargura, ahí es donde tenemos que permanecer firmes en el Señor. Y ahí es donde tienen que salir las palabras correctas. Porque es fácil, y creo que todos de nosotros lo vivimos día a día, es fácil agradecerle al Señor o darle alabanza o glorificar su nombre cuando todo está bien. Pero en los momentos realmente difíciles, ahí es cuando el Señor mira nuestro corazón y escucha las palabras que salen de nuestra boca. En Salmos 56, 57, 58, 59 y 60, en todos estos salmos, si nosotros vamos a nuestra Biblia, yo los invito a que ya vayan buscando el Salmo 56, podemos encontrar que allí dice en el título Mictam de David. Y dice que fueron escritos en los peores días de la vida de David. Momentos de persecución, de incertidumbre, de confusión, pero si nosotros investigamos son considerados joyas literarias. Porque hace un tiempo atrás Martín Lutero había traducido esa palabra Mictam como joya dorada o de oro. O sea que son joyas literarias. Son las mejores canciones de David. Y creemos que esa traducción es cercana al significado real, así yo lo ponía acá. Con esto entendemos que en los peores días David escribió y cantó sus mejores canciones. Y esto realmente llamaba la atención a mi vida, porque ¿podemos cantar las mejores canciones en los peores momentos? ¿O escribir los mejores salmos en los peores momentos? Y David sí lo pudo hacer. David pudo hacerlo. Vamos al Salmo 56. Si vamos a la Biblia, el Salmo 16 es el primer Mictam de David. Pero en el 56 comienzan estos salmos tremendos. Acá tenemos al músico principal, dice, sobre la paloma silenciosa en paraje muy distante. Dice Mictam de David, cuando los filisteos le prendieron en Gad. Prender es que lo atraparon. Vemos que es un salmo que fue escrito en un momento muy difícil, pero a la vez vemos que dice oración de confianza. Y poder elevar una oración de confianza cuando estás atrapado, cuando te tienen acorralado, yo creo que es difícil. Yo creo que a David le fue difícil, pero él lo pudo hacer. Y en medio de la dificultad más grande surgió una joya literaria. Surgió un salmo de oro, un salmo superior a otros. Vamos a leer. Yo quiero que leamos el primer versículo y algunos más. Dice, Dios mío, ten misericordia de mí. Yo estoy acá leyendo la contemporánea, pero acá tenemos 1960. Dice, me oprimen combatiéndome cada día. Todo el día mis enemigos me pisotean, porque muchos son los que pelean contra mí con soberbia. Y mira lo que escribe David. En el día que temo, yo en ti confío. En Dios alabaré su palabra. En Dios he confiado, no temeré.
que puede hacerme el hombre. En medio de una dificultad tan grande, él decía, yo confío en el Señor. Esas eran las palabras que salían del corazón en un momento tan difícil. En el 57, acá es un momento muy difícil porque acá David lo escribe cuando está huyendo de delante de Saúl en una cueva, dice, ten misericordia de mí, oh Dios, ten misericordia de mí. Y si vamos al verso 2, dice, clamo a ti, Dios Altísimo, pues tú me favoreces. Ahora acá dice, y me salvará de la infamia del que me acosa. Una persona que está en medio de una cueva estaba expresando esto. En el 59 también podemos ver que es un Mictán que habla de que Dios juzga justamente. En el 59 dice, cuando Saúl ordenó que se vigilara la casa de David para matarlo. O sea que eran todos días tremendos, eran todos días de persecución, días muy tristes para David. Yo me imagino que estaba triste, pero él estaba fortalecido en el Señor. Él estaba confiado en el Señor. Y ayer yo tuve la oportunidad de ir con mi familia a la casa de una hermana muy querida acá de la iglesia, de Mariana. Hoy no se encuentra acá. Y voy a aprovechar de que no se encuentra acá para hablar de ella. Ustedes no le cuenten nada. Y bueno, cumplí años y pudimos compartir un momento con ella, pero yo recordaba los primeros días de esta hermana, porque es una hermana que ella llegó y realmente creció en el Señor cuando la conocimos, porque recién había conocido al Señor. O sea que vimos cada pasito y fue uno de los ejemplos más cercanos que vi de una persona transformada por el Señor. Que el Señor realmente y literalmente la cambió de la tristeza al gozo, de la tristeza a la danza, porque realmente ella venía muy mal. Y ayer podía ver la casita que tiene, que el Señor le regaló, y podía ver las bendiciones que el Señor derramó en su vida. Y, me voy a emocionar, chicos. Ya estoy. Pero yo podía ver cómo, obviamente nuestra hermana seguramente tendrá errores como los tengo yo, como todos los tenemos, pero yo vi el ejemplo de nuestra hermana. Ella en los momentos de noche supo cantar, supo elevar una alabanza. Y yo veía los frutos, porque hay frutos. Yo creo que aquel que sabe cantar en medio de la noche no va a ser avergonzado. Y un detalle muy, muy tonto, pero era chiquitito. Nuestra hermana antes tenía, estoy totalmente emocionado, pero tenía una casita muy chiquitita. Y tenía un baño que estaba totalmente destruido, pobre. Nuestra hermana vivía con muy pocos recursos y me acuerdo que perdía agua por todos lados. Y ayer yo voy a su casita, que todavía le falta terminar, pero cómo el Señor la bendijo. Y cuando pedí ir al baño me dicen, bueno, hay 2 para elegir. Y yo entré y digo, mirá, Señor, qué grande. Yo entré a ese baño y glorifiqué al Señor, porque no era un baño lujoso. Y mirá en el detalle en el que me fijé. Pero el Señor ve los detalles y ve a la persona que realmente se juega por el Señor y la bendice. La bendice. Yo creo que el Señor ve la actitud de nosotros en los momentos más difíciles y nos prueba. El Señor tal vez te esté probando si estás pasando por una noche y puede ser algo natural, algo emocional, lo que sea que pasemos, la prueba que sea. Pero yo creo que el Señor quiere sacar lo mejor de nosotros. En este año del renuevo vemos que en esta imagen el árbol está cortado. Y yo creo que si vos hoy estás sentado ahí o yo estoy acá y me pregunto, ¿ya salió ese brote? ¿Ya salió eso que el Señor espera de mí? No sé qué contestaríamos. Si yo te pregunto hoy, ¿viste este renuevo? ¿Podés decir, estoy renovado? Yo creo que si la respuesta es todavía no, es porque todavía no cantamos la canción que el Señor quiere escuchar. Porque tal vez en la noche haya ese corte, pero hay una canción por cantar.
Y si sigo y Dios mío, hoy estoy llorona. Pero hay una canción para cantar. Vamos a ir a la palabra del Señor. En Hechos 16, 22, 35, al 35 vamos a ver la historia de Pablo y Silas. Si tenés Biblia, busca esta historia porque acá había dos hombres que estaban pasando un momento muy difícil, en una noche totalmente oscura, pero hubo victoria. ¿Y cuántos creen que va a haber victoria en medio de la noche? En Hechos 16, 22, dice, y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándole las ropas, ordenaron azotarles con varas. Después de haberle azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad. Estaban en la cárcel, estaban azotados, estaban mal, estaban lastimados. Dice, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y le aseguró los pies en el cepo. ¿Cómo estaríamos nosotros en esa situación? Bueno, Pablo y Silas vivieron este momento y lo vivieron en victoria. Y yo creo que el Señor quiere que vivamos cada etapa de nuestra vida en victoria. Dice, pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Y estas palabras a mí realmente llamaban la atención porque no solamente ellos estaban presos, sino que alrededor de ellos había más personas que estaban de esa forma. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Gloria a Dios. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar. Todos conocemos esta historia. Dice, pensando que los presos habían huido, mas Pablo clamó a gran voz, diciendo, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y Silas. Y sacándoles les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvos? Acá vemos a un hombre que luego de escuchar una canción y luego de ver la gloria del Señor, el poder del Señor, reconoció que necesitaba algo para ser salvo. Y qué tremendo, porque a veces podemos estar pasando una prueba grande, pero el Señor tiene otros planes. Los planes del Señor no era solamente que ellos sean azotados y que sean puestos en la cárcel, sino que era traer salvación a esta casa. Y a veces vos vas a estar pasando un momento como este, vas a estar en la noche, pero no es solamente para que vos aprendas a cantar un cántico especial, sino que es para que lleves libertad a otros. El Señor nos está preparando para ser personas que lleven libertad a otros. Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Dice, y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en la casa. Dice, y tomándolos en aquella misma hora de la noche, dice, les lavó las heridas. ¿Quién le lavó las heridas? El carcelero a ellos. Y enseguida se bautizó él con todos los suyos, y llevándole a su casa les puso mesa y se regocijó con toda la casa de haber creído a Dios. Es tremendo. Volvamos, Nico, a las imágenes, porque vemos que cuando uno canta en medio de la noche, las cadenas comienzan a romperse. Se produce un terremoto espiritual, como veíamos aquí en esta historia. Vamos a la otra diapositiva. Hay prisioneros que pueden estar escuchando la canción que vos estás cantando. Y muchas veces nos callamos. ¿Y qué sale de nuestra boca? Por ahí estamos en la cárcel y hay queja. Hay queja, estamos mal. Porque es lo primero que nos sale como humanos. Si estamos pasando, si te duele algo, decís, ay, me duele. No decís, gloria a Dios. No. Pero el Señor espera que tengamos otra actitud. Yo creo que eso es lo que el Señor en este tiempo está esperando de nosotros. Que tengamos una actitud diferente, una actitud especial. Muchos necesitan ser afectados. Y yo creo que si estamos en estas 4 paredes y todos los días
venimos a la casa del Señor y aprendemos de Él, creo que tenemos que salir de acá llenos del poder del Señor. Y tenemos que afectar a otras personas. Es tiempo de afectar a otras personas. Pero ¿cómo la vamos a afectar si de lo que hablamos es de derrota todo el tiempo? Si de lo que hablamos es de lo que nos angustia todo el tiempo. Si lo que hay en nuestra boca es queja, en vez de estar alabando y glorificando a Dios en medio de la noche también. Cuando uno canta en la noche hay libertad para uno, dice, y para los que nos rodean. Familias enteras pueden ser libertadas a causa de tu canción. Hay intervención divina, Dios mueve su mano y sus heridas fueron limpiadas al cantar en la noche. Es tremendo. Vamos a Salmo 77. Asaf escribe un salmo que nosotros relatamos continuamente y que lo conocemos de memoria. Él decía, con mi voz clamé a Dios y Él me escuchó, Él me escuchará. ¿Y cuántos nosotros decimos, Señor, yo clamo a vos y vos me escuchaste? A Dios clamé. En el verso 2 dice, al Señor busqué en el día de mi angustia. Alzaba Él mis manos de noche, dice, sin descanso. Mi alma rehusaba el consuelo. En el verso 6 dice, me acordaba de mis cánticos de noche. Meditaba en mi corazón y mi espíritu inquiría. ¿Qué pasaba en la noche? Había cánticos. Había cánticos que tenían que ser cantados, que él cantaba. Entonces, en medio de la angustia se puede cantar al Señor. No es cierto que no podemos alabar al Señor en medio de la angustia. Es lo que el Señor está esperando justamente, que nosotros podamos cantar una canción y que sea una canción especial, una canción que realmente toque el corazón del Señor. Hoy las chicas estaban cantando una canción que dice, lo busqué, lo hallé, mi amado dulce es. Y si nosotros vamos a cantar, dice, por las noches busqué a mi amado. Y dice que ella no lo encontró. Pero nosotros por fe decimos, lo encontré y lo hallé. Porque si vamos y nos metemos en la historia de ese cantar, está representando esa amada, aquella que se quedó en la tribulación, que lo está buscando cuando ya no puede ser hallado. Por eso la palabra del Señor dice, este es el día del Señor, este es el día y acuérdense de buscarlo ahora porque pronto no va a haber tiempo para hacerlo, pronto el Señor no va a poder escuchar esa oración porque en los días de la tribulación esto va a ser tremendo. Pero hoy estamos a tiempo. Hoy podemos decir, por la noche busco a mi amado y lo encuentro. En medio de la dificultad o en los momentos de bendición. Porque en todo tiempo tiene que haber alabanza, tiene que haber cántico en nuestro corazón. Y el Señor quiere escuchar nuestra voz. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a Cantares 2:14. O sea que estamos en Cantares, vamos a quedarnos en Cantares. Y acá el Señor le habla a esa amada y expresa ese deseo de que ella pueda hacerle oír su voz. Cantares 2:14 dice, paloma mía, que estás en los agujeros de la peña, en lo escondido de escarpados parajes, muéstrame tu rostro, hazme oír tu voz. ¿Qué quería oír el Señor? La voz de esa amada. Y esa amada ya era paloma, ya tenía una estatura superior. Dice, porque dulce es la voz tuya y hermoso tu aspecto. Y muchas veces no logramos entender que nuestra voz es dulce al Señor. Y si nosotros nos acercamos a Él y podemos hacerle oír nuestra voz, el Señor lo está anhelando. El Señor quiere oír nuestra voz. Vamos a Salmos 42:8. En este salmo también habla de que el Señor quiere que cantemos en la noche. Y David sabía de eso. David pasó tantas cosas. Fue un siervo tan tratado por el Señor. Muchas veces podemos preguntarnos cuál fue la diferencia entre Saúl y David. Es que Saúl fue promovido de inmediato, no pasó nada. Saúl realmente le fue fácil llegar al trono, ser rey del pueblo de Israel, pero a David le costó. Y tal vez vos estés diciendo, a mí me está costando,
Me está costando tal vez el camino del Señor, me está costando la prueba que estoy atravesando. Sea cual sea la situación que cada uno de nosotros estemos pasando, el Señor sabe por qué vivimos cada cosa y sabe qué espera de cada uno de nosotros. Pero yo creo con todo mi corazón de que en este tiempo tiene que pasar algo especial. Dice, pero de día mandará Jehová su misericordia y de noche su cántico estará conmigo. Y mi oración al Dios de mi vida. O sea que había cántico en la noche, había cántico. En el día él podía ver la misericordia de Dios. En otras versiones creo que dice, en vez de cántico, la fidelidad del Señor también. O sea que en medio de la noche vemos la fidelidad del Señor. Yo creo que ninguno de nosotros podemos decir que en medio de la noche el Señor no nos hace saber que Él está. Y muchas veces está callado, esperando que nosotros podamos oír, hacerle oír nuestra voz. Es increíble porque el otro día predicaba Huguito y traía aquella palabra de se acabó el vino en la fiesta, en la boda de Caná. Y ahí estaba Jesús. Y Jesús hace esa transformación del agua al vino. Y él dijo que, mencionaba ese pasaje bíblico en donde decía, dejaron el mejor vino para lo último. Y yo sentía en mi corazón, y lo hablamos con el hermano, que el Señor realmente quiere dejar lo mejor para lo último de este año. Que se vienen cosas grandiosas, se vienen cosas grandes para nosotros. Y no cosas grandes haciendo alusión a vanidades, sino cosas grandes en el Señor. Él está esperando de nosotros algo en este último periodo del año. Y yo creo que es una actitud diferente en nuestro corazón. Porque si nos acercamos al Señor sinceramente, yo creo que el Señor se va a agradar. Se va a agradar. Vamos a Apocalipsis 15, 2. Y acá vemos a aquellos que realmente les costó pasar la noche. Acá vemos a los que vencieron en la tribulación y cantaron una canción especial. En Apocalipsis 15, 2 dice, vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego y a los que habían alcanzado la victoria. ¿Qué habían alcanzado? Victoria. Y yo creo que esto vamos a vivirlo nosotros, no pasar la tribulación, pero sí alcanzar victoria. Dice, alcanzaron victoria sobre la bestia y su imagen y su marca y el número de su nombre, en pie sobre el mar de vidrio. Qué tremendo. Con las arpas de Dios. Y en el verso 3 continúa diciendo, y cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo, grandes y maravillosas son tus obras, Señor. Dios Todopoderoso, justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. ¿Qué cantaban? Estaban cantando una canción que ya había sido cantada. Una canción que la había creado Moisés. Y si vamos a Éxodo 15, acá vamos a repasar. Dice que también cantaban la canción, el cántico del Cordero. Pero yo me preguntaba, ¿quién qué pasa? El mar en seco como lo pasó Moisés y este pueblo no canta una canción de victoria luego. Yo creo que todos nosotros podemos decir que el Señor nos hizo pasar en victoria alguna situación en nuestra vida. ¿Cuántos se pueden decir si el Señor me ayudó? El Señor me respaldó. El Señor está conmigo porque me mostró su poder. El Señor es grande, es poderoso. ¿Y por qué no cantar una canción especial? Y no hablo de una canción, tal vez puede ser una canción como la que cantamos acá, pero estoy hablando de acercarse al Señor y poder decirle, Señor, sos grande. Señor, te doy gloria. Vamos a repasar el cántico de Moisés y de María en Éxodo 15. Nico, si me acompañás, vamos a leerlo juntos. Yo tengo la versión contemporánea acá, pero si vos querés buscar la Reina Valera,
lo leemos de ahí. Ahí estamos. Dice, entonces Moisés y los hijos de Israel elevaron este cántico al Señor y dijeron, cantaré al Señor que se ha engrandecido, ha echado en el mar jinetes y caballos. El Señor es mi fortaleza y mi cántico. Vamos a leerlo juntos. El Señor es mi salvación. Él es mi Dios y lo alabaré. Es el Dios de mi Padre y lo enalteceré. Dice, el Señor es un valiente guerrero y su nombre es el Señor. En el verso 4 dice, el Señor arrojó al mar los carros y el ejército de Faraón. Sus capitanes más aguerridos se hundieron en el fondo del mar Rojo. Es tremendo porque lo que pasó a este pueblo no lo pasamos ninguno de nosotros. Ver algo tan grandioso, no sé, bueno, por ahí tal vez algunos de nosotros hayamos visto un milagro tan grande, pero este pueblo vio cosas increíbles, que se abra el mar en dos, que se cierre al pasar los carros del faraón, ver victoria, ver que el Señor los respaldó, ver que mandó plagas para libertarlos a ellos, que eran esclavos, que como dice aquella canción, tal vez no valían mucho a los ojos de una persona, pero al Señor le importaba mucho ese pueblo y lo libertó. Y eso mismo pasa con nosotros. Ese pueblo vio esos milagros tan grandes y tiempo después fue idólatra. Se perdió. No hubo gratitud en su corazón. Y a veces pasan cosas tan hermosas en nuestra vida y el Señor se muestra con ese amor y ese poder tan grande y pasa el tiempo y nuestra actitud no es esta. Nuestra actitud tal vez es el ver todo lo malo que nos está ocurriendo y no toda la bendición que el Señor ya derramó en nosotros. Tal vez hoy medita en la bendición que el Señor te dio. Podés estar pensando ahora mismo, estás ahí sentado y estás pensando en los problemas que tenés, en las tristezas que hay en tu corazón, en lo que todavía te falta alcanzar. Porque el hombre por naturaleza ve el vaso vacío y no el seno, siempre ve lo negativo. Pero el Señor en este día te dice, yo quiero que veas la bendición que el Señor te dio. Y sí, amén, ella diere. Porque es cierto, uno ve lo negativo. Yo siempre cuando era más chica, es algo que el Señor a mí me tuvo que quitar y aún lo sigue trabajando, pero yo era muy negativa. Y me acuerdo que era chiquita y era re negativa. Todo negativo, todo lo veía negativo. Y hay que luchar contra eso. Es algo que hay que luchar. Ay, me duele esto. Ay, me duele la pierna. El otro día, ay, y siempre vemos lo malo. ¿Por qué no tenemos una actitud de fe? ¿Por qué no decimos, Señor, yo confío en vos? Hay un desafío, hay una prueba económica, el mundo está pasando crisis, estamos ante, no sé, muchos problemas, pero ¿por qué no confiar que el Señor va a respaldarnos? Porque si Él pudo abrir el mar en dos y lo puso en libertad a su pueblo, ¿por qué no a nosotros? Es cuestión de una actitud diferente. Y a veces nos cuesta tener una actitud diferente, simplemente. Yo creo que el mensaje de hoy se reduce al Señor diciéndonos, quiero una actitud diferente. Quiero que cantes una nueva canción. Y no necesitamos estar acá adelante para cantar una canción al Señor. Hoy en donde estás, hoy en tu casa, hoy a la noche podés acercarte al Señor y decirle, Señor, yo quiero cantar una canción nueva, yo quiero expresarte algo especial. Porque sos grande, aún en medio de la prueba más grande. El Señor es grande. Y a veces decimos, Señor, sos grande, pero ante la primera adversidad nos achicamos. Imagínate yo si me achico, que ya soy chiquita, ¿cómo quedo? Nos achicamos, y sí, es natural. Y a veces nos justificamos y decimos, bueno, pero a todos nos pasa, es natural. Pero el Señor ya no quiere que sea natural eso. El Señor está esperando otra cosa en nosotros. Vamos a... Bueno, este verso lo conocemos mucho. Vamos a Habacuc 3, 17, 19. Yo veía que Habacuc también cantó. Era un canto. No solamente eran palabras.
Entonces, a través de este verso vamos a afirmar que se puede cantar en medio de la noche, aun cuando no hay fruto, aun cuando no hay bendición. ¿Cuántos están esperando la bendición del Señor? ¿Cuántos se pueden decir, yo, Señor, estoy esperando la bendición del Señor? Sea lo que sea, una bendición espiritual, una bendición natural. ¿Cuántos al menos anhelan tener frutos en el Señor? Porque es algo que nos tenemos que preguntar, ¿no? ¿Tengo frutos? Acá está hablando de frutos naturales tal vez. Nosotros necesitamos frutos espirituales también. Dice, aunque todavía no florece la higuera, ni hay uvas en los viñedos, ni hay tampoco aceitunas en los olivos, ni los campos han rendido sus cosechas, aunque no hay ovejas en los rediles, ni vacas en los corrales. Estaba todo mal, porque no había nada. Pero él dijo, yo me alegro por ti, Señor. Me regocijo en ti, Dios de mi salvación. Yo creo que acá el Señor vio algo especial en Habacuc, porque él pudo cantar una nueva canción, una canción de fe, una canción de confianza, aún en el panorama más horrible. Dice, tú, Señor, eres mi Dios y mi fortaleza. Tú, Señor, me das pies ligeros como de cierva y me haces andar en mis alturas. Y termina diciendo al jefe de los cantores sobre instrumentos de cuerda. O sea que estamos ante un cántico en un momento que puede representar la noche para Habacuc. En un momento difícil, porque si vamos al verso 17 nuevamente, acá vemos que no florecía la higuera, no había vides, no había frutos, no había nada. Y a veces pasa que no hay alegría en el corazón, que las cosas empiezan a salir mal, pero es donde el Señor más ve qué sale de nuestra boca. Nosotros podemos venir a la iglesia todos los días y podemos decirle, Señor, mira, ante este momento de dificultad yo vengo a la iglesia. No me pierdo un culto, vengo. Escucho, aplaudo en la alabanza, cierro mis ojos en la adoración, levanto mis manos. Pero ¿qué hay en el corazón? En los momentos de prueba, en la noche. Y yo creo que el Señor realmente quiere que haya algo especial en nosotros. Él quiere que salga algo especial. Y muchas veces nosotros nos limitamos a que el Señor vea que cuánto sufrimos en los momentos de noche y que vea el sufrimiento y nos acercamos a Él y le decimos, Señor, mira lo que estoy pasando. Y ante el Señor nos quejamos, pero ¿cuántos son los que se acercan al Señor y le dicen, Señor, en este momento yo realmente prefiero adorarte y glorificar tu nombre en vez de quejarme? Yo quiero hacer eso, porque hay un cántico nuevo que cantar. Hay un canto especial que el Señor está esperando de nosotros. Vamos a Isaías 42, 10. Isaías 42, 10. Acá vemos que hay un cántico nuevo por cantar. Dice, canten al Señor un cántico nuevo, que lo alaben desde los extremos de la tierra todos los que se hacen a la mar, dice, y todo lo que hay en las aguas, todas las costas y sus habitantes. Vamos a leer hasta el verso 13. Dice en el 11, que eleven su voz el desierto y sus ciudades, las aldeas donde habita Cedar, que canten los habitantes de Sela, que lancen gritos de júbilo desde la cumbre de los montes. En el verso 12 dice que se glorifique al Señor, que se anuncien en las costas sus loores. El Señor se levanta como gigante, despierta enojo como un guerrero, grita y deja oír su voz, arremete con fuerza contra sus enemigos. Y realmente tenemos que tener esta actitud, tenemos que elevar un cántico nuevo, porque cuando uno alaba al Señor y está pasando un momento difícil, el Señor se encarga, el Señor derriba a nuestros enemigos,
El Señor mueve su mano. Podíamos ver que en la historia de Pablo y Silas no hubo intervención divina hasta que estos dos bárbaros comenzaron a cantar y a orar. Y a veces decimos, Señor, ¿por qué no moves tu mano? ¿Por qué no veo un milagro en mi vida? ¿No será que es hora de cantar? ¿No será que es hora de acercarse al Señor y confiar en Él? Expresarle gratitud anticipadamente. Y eso no solamente va a derribar a nuestros enemigos, sino que vamos a ser un ejemplo para nuestra familia. Yo no sé cuántos de ustedes tienen familia, seguramente todos, porque todos salimos de una casa. La que es esposa tendrá a su esposo, tendrá a sus hijos, el esposo a su esposa, los hijos a sus padres, y cada uno de nosotros somos observados. Acá en la iglesia misma, nosotros nos conocemos entre todos, todos sabemos qué estamos pasando. Y es tremendo porque uno se duele cuando un hermano está pasando un momento de dificultad, pero también se goza cuando ve ese hermano fortalecido, cuando ve ese hermano que alaba al Señor con todas sus fuerzas, porque es ejemplo, y ese ejemplo anima a otro. Ese ejemplo trae tal vez hasta confianza al hermano, porque dice, mira este hermano, yo lo voy a ver en victoria, y lo vemos en victoria porque confió en el Señor y porque en medio de la dificultad tuvo una actitud diferente. Yo les mencionaba tal vez el caso de nuestra hermana hoy al inicio, pero hay muchos casos de hermanos de esta congregación, de hermanos de otras congregaciones que pasaron momentos tremendos, pero no bajaron los brazos. Y yo tenía en mi corazón esto y en estos días meditaba justamente en qué espera el Señor de nosotros. Yo creo que cada uno de nosotros tenemos que preguntarnos, Señor, ¿qué estás esperando de mí? ¿Qué es lo que estás esperando que salga de mi corazón? Porque indudablemente Él está trabajando. Él está trabajando y podemos decir, sí, Él está trabajando en mi vida, todavía me falta. Es un proceso y lo decimos todos, a todos nos falta muchísimo. Pero a veces alargamos procesos por no cambiar una actitud, por justificarnos. Y ante el Señor es muy importante que podamos ir y demostrarle que realmente confiamos en el Señor. Vamos a volver a la diapositiva. Y hoy quiero ser breve porque quiero que nos acerquemos al Señor. Veíamos en la última diapositiva, Dios mira nuestra actitud en medio de la noche. Y yo creo que el Señor nos quiere dar una canción en lo que sea que estemos pasando. Vamos a la siguiente diapositiva. Y acá yo ponía una frase que a mí realmente me hizo pensar. Dice, la fortaleza del barco puede demostrarse solamente por medio de la tormenta. Y el poder del Evangelio, ¿cuántos dicen el Evangelio tiene poder? Porque lo tiene. Puede mostrarse en su plenitud solamente cuando el cristiano está sometido a una prueba. Ahora, ¿cuántos tienen una prueba hoy? Sea grande, sea chica, estamos frente a una prueba. El Señor quiere mostrar el poder de Dios, el poder del Evangelio mediante esa prueba. Porque podemos ser un barco muy lindo, podemos mostrarnos muy lindos, muy grandes, pero si ante la primera tormenta nuestro barco se hunde, no tiene valor, no sirve de nada. Pero el Señor nos quiere hacer fuertes. Te aliento de alguna manera. Dice, alza tus ojos a los cielos porque Dios quiere que cantes una nueva canción. Y yo creo que eso es lo que el Señor quiere en estos días. El Señor, en la palabra del Señor vemos que Él no aflige nuestro corazón porque le guste hacerlo, o que no nos somete a pruebas porque sea un Dios malo. No nos hace tal vez tener alguna angustia porque Él, no sé, se alegre al vernos angustiados. No nos hace pasar, no sé, algún momento de tensión. No sé, lo que sea. El Señor realmente nos ama y si hace algo es porque nos ama. Pero ¿qué es el Señor? Quiere que cantemos una nueva canción y que confiemos en Él. Porque yo meditaba en estos tiempos el primer problema que hay
es la desconfianza. A veces no confiamos en el Señor. O sea, decimos, sí Señor, yo confío en vos. Pero en el fondo hay desconfianza. Le desconfiamos al Señor que Él pueda hacer lo que tal vez estamos esperando, o que Él pueda mover su mano en cualquier situación. Y yo creo que el Señor está esperando otra cosa. Yo invito a Vicky que se acerque al piano y que me acompañe, y te invito a vos a ponerte de pie.